Hola amigos, en este nuevo video tutorial les vamos a seguir explicando la siguiente parte de nuestra práctica. En este caso vamos a hablarles acerca del menú datos y del menú transformar, que conforman parte del menú de herramientas del programa estadístico SPSS. Para lo cual vamos a necesitar una base de datos que previamente la creamos, como la que ven aquí, la cual se llama empleados y posee 4 variables, las cuales son cédula, nombre, apellido, total venta mes, y tiene 10 registros de 10 números de empleados. Correcto, empecemos. Entonces, dentro de la parte del menú de herramientas datos se despliega la opción fusionar archivos. ¿Qué quiere decir esto? Unir 2 archivos dependiendo si deseamos que se unan los casos como primera opción, o en su defecto que se unan las variables como segunda opción, es decir, que se añadan casos o variables según lo necesitemos. Y cada una de estas opciones tiene a su vez 2 opciones, las cuales son, empecemos por casos, las cuales son seleccionar un conjunto de datos de la lista de conjuntos de datos abiertos o un archivo de datos de SPSS externo. Entonces nosotros podemos seleccionar si queremos añadir casos de otro archivo que está cerrado, o sea que es externo de este archivo que vemos nosotros en pantalla, o en su defecto añadir casos de archivos que están abiertos simultáneamente como lo tenemos en pantalla. Vamos a hacer por las 2 opciones. La primera es un archivo de datos de SPSS estadístico externo. Entonces vamos a examinar. Nos dirigimos a la carpeta en donde tenemos algún archivo de SPSS. En este caso yo tengo en esta carpeta, y seleccionamos la opción el archivo clientes. Le damos clic en abrir, le damos en continuar. Correcto, y se nos despliega la siguiente ventana. Dentro de esta ventana existen 2 características principales. La primera es que van a haber 2 tipos de variables, las cuales son las que tienen asterisco, que son las que pertenecen a la tabla, como vemos aquí total venta mes, y las que tienen el símbolo más, que no pertenecen a la tabla, que son externas. Entonces nosotros podemos pasar variables que pertenecen a la tabla y pasar variables que no pertenecen a esta tabla, por eso las fusionamos. Vamos a pasar estas 2. Le damos en aceptar, se nos abre el resultado que nos dice que se ejecutó, y podemos observar que de aquí, del registro 1 al registro 10, está nuestra tabla original, la de empleados, y del registro 11 hasta el registro 60 está la tabla que se llama clientes, que fue la que fusionamos como archivo externo. Eso en cuanto a fusión de archivos de casos de manera externa. Deshacemos todo esto y vamos a proceder con la fusión de archivos, pero utilizando variables. En este caso vamos a utilizar otra tabla, la tabla ventas. Le damos en continuar. Y aquí podemos observar que las variables con asterisco son las que pertenecen a esta tabla, y las variables con el símbolo más son las que no pertenecen a esta tabla. Entonces damos en aceptar, se va a ejecutar y vamos a ver cómo se nos fusionó nuestro archivo ahora en el caso de variables. Aquí pueden ver las variables de la ventana ventas. Entonces aquí tenemos fusionado nuestro archivo por casos del registro 10 al registro 60 y por variables de total venta mes a precio unitario. Eso en cuanto a la fusión de archivos o a la mezcla de datos, que se le conoce empíricamente.
Ya, para continuar con nuestra práctica vamos a hablarles acerca del menú transformar. Para ello necesitamos utilizar otra base de datos, la cual yo la tengo ya previamente abierta, que se llama ventas. Correcto. Dentro de esta tabla de ventas nosotros vamos a observar 4 variables: código venta, producto, cantidad, precio unitario y 50 registros. Para hablarles algo acerca del menú transformar, dentro de este menú se encuentra todo lo que tiene que ver con operaciones que utilicen más de un registro, es decir, calcular variables, recodificar, agrupar, contar, o sea, todo tiene que ver ya en conjunto de la base de datos. Son ediciones en conjunto, si se puede llamar así, de la base de datos que nosotros tenemos en pantalla. Entonces vamos a dejar calcular variable para la tercera parte de esta práctica en el último video, porque es un poco extensa. Entonces vamos a proceder a realizar la demostración de las siguientes opciones. Empecemos por contar valores de los casos. Seleccionamos esa opción y aquí nos sale el cuadro de diálogo. Entonces esto nos va a avisar si existe o no existe el valor que nosotros previamente necesitamos dentro de estos 50 registros. Para ello tenemos que crear una variable de destino que se nos va a crear aquí al lado del precio unitario, la cual le vamos a llamar conteo. La etiqueta del destino va a ser igual conteo y las variables que vamos a analizar va a ser cantidad. Entonces, en variable cantidad vamos a definir el valor. Pueden haber dos opciones. La primera es, si existe un número que sea igual a 5, le va a contar como positivo, es decir, verdadero, nos va a arrojar el valor de 1. Y los que no sean igual a 5 les va a contar como falso, es decir, nos va a arrojar el valor de 0. Recordemos que en programación informática 1 es verdadero, 0 es falso. Le damos en continuar, aceptar, se nos abre la hoja de resultados y como podemos observar, 5 verdadero, 1 falso, 2 falso, 3 falso, 4 falso. Entonces todos los que tienen el número 5 tienen el conteo de 1, que es verdadero, y los que no tienen el número 5 tienen el conteo de 0, que es falso. Eso como primera opción. Como segunda opción, dentro del mismo menú conteo vamos a definir otro valor, y este valor va a ser por rangos. Por ejemplo, un rango inferior hasta, qué sé yo, 2. Le añadimos, continuamos, aceptamos, se nos ejecuta y aquí encontramos los que tienen 5 ya era el 1, pero los que tienen 1 y 2 también va a tener 1 porque es rango inferior hasta 2. Entonces aquí el 1 tiene el 1, el 2 también se le cuenta verdadero, el 4 como no está dentro del rango se le cuenta como falso. Y como tercera y última opción dentro de esta categoría del conteo, nosotros podemos establecer si la opción, es decir, una posibilidad. Por ejemplo, incluir si el caso satisface a la opción de si cantidad es mayor a 2, si la cantidad es mayor a 3, pongámosle, se le va a contar. Damos en aceptar, cambiar variable, se nos ejecuta y aquí tenemos nuestro resultado. Como podemos observar, 5 es mayor a 3, 1 es mayor a 1 es de la otra forma del conteo. Entonces estas son las tres opciones que tenemos nosotros para contar los datos. La primera es definir un valor como lo hicimos con 5, la otra es dar un rango como lo hicimos con 1 y con 2, y la otra cuando sean mayores o menores mediante la
condicionalidad que se plantea. Vamos a seguir con el menú transformar y vamos a hablar de la recodificación. Un poco como definición de recodificar, nosotros la podemos relacionar con la palabra reemplazar, es decir, cambiar un código por un nuevo código. Entonces hay dos opciones de recodificaciones. La primera es recodificar en las mismas variables, que se nos recodifica, por ejemplo, si cambiamos que cantidad, todos los 5 se hagan 4, aquí va a estar 4, aquí va a estar 4, aquí va a estar 4. Eso es en la misma variable. Y si pedimos que sea recodificación en distintas variables, se nos va a crear una nueva variable con los nuevos valores ya recodificados. Vamos a explorar las dos opciones. La primera, recodificar en las mismas variables. Entonces, dentro de la cantidad, vamos a recodificar estableciendo valores antiguos y nuevos. El valor antiguo va a ser todos los 5 van a convertirse en 7. Añadimos 5 se convierten en 7. Continuamos, aceptamos, se nos ejecuta y todos los que tenían el número 5 ahora tienen el número 7 como primera opción. Como segunda opción, vamos a recodificar en las mismas variables y vamos a valores antiguos y nuevos. Vamos a hacer un rango desde el 1 hasta el 3 van a tener un valor de 8. Añadimos, continuamos, aceptamos. Todos los que tenían 1, 2 y 3 ahora tienen 8. 8, 8, 8. Eso es recodificar en las mismas variables. Y ahora también en su defecto podemos recodificar en distintas variables donde es más notoria la recodificación porque se las puede comparar entre sí. Vamos a hacerlo. Vamos al menú transformar, recodificar en distintas variables y seleccionamos la misma variable, cantidad. Y ahora la variable que vamos a crear se va a llamar recodificar y la etiqueta recodificar. Correcto. La cantidad vamos a dar valores antiguos y nuevos. El valor, el 7 que hicimos vamos a cambiarle por un 10. Vamos a establecer un rango. Nos olvidamos de poner añadir. Siempre toca poner añadir. Cuando ya tengan aquí la opción, y esa va a ser la recodificación que se va a utilizar. También vamos a establecer un rango desde el 4 hasta el 8. No, solo del 3 al 4. Del 3 al 4 va a valer 11. Añadimos. Damos en continuar, en cambiar y aceptar. Se nos ejecutó y aquí obtenemos nuestra opción. Recodificamos que todos los 7 se hagan 10. 7, 10, 7, 10. Todos los 3 y 4 se hagan 11. 4, 11, 4, 11. Aquí vemos que hay los 8 y los 8 no nos arrojan ningún valor. Entonces, esto nos quiere decir que en la recodificación solo se va a utilizar las variables que se recodifican. Es decir, se va a crear la nueva variable, que en este caso fue recodificar, con las variables que nosotros dimos la orden que se recodifiquen, y las que no las dimos, pues va a mantener un valor nulo, es decir, no va a tener un valor existente. Eso dentro del menú recodificar. Ahora vamos a crear variables auxiliares. Las variables auxiliares nos sirven para poder trabajar en ellas sin necesidad de alterar los datos previamente ingresados dentro de cada variable. Es decir, nosotros queremos alterar los precios, pero no queremos que se nos pierda esta opción. Entonces creamos una variable auxiliar. Para ello damos transformar, crear variables auxiliares y escogemos. Quisimos cambiar el precio. Le pasamos, ponemos el nombre de raíz, se va a llamar auxiliar, correcto, y le damos en aceptar. Se nos ejecuta y aquí vemos cómo se nos va a crear nuestra variable auxiliar 1 en este caso, la cual es los mismos datos del precio unitario, las mismas características de esta variable,
pero con otro nombre, y para poder trabajar en ella sin que se nos afecte algo de este precio unitario. Por ejemplo, aquí le cambiamos a 50 y vemos como no sufre ninguna alteración nuestra variable previamente establecida. Eso es la creación de variables auxiliares. Finalmente vamos a hablar acerca de lo que es agrupación, dentro de lo cual vamos a tener dos opciones, la agrupación visual y la agrupación óptima. En primer lugar vamos a topar la agrupación visual, para lo cual vamos al menú transformar y agrupación visual. Entonces nos despliega esta ventana, este cuadro de diálogo. Entonces tenemos que seleccionar las variables que vamos a agrupar. Por ejemplo, yo quiero agrupar la cantidad, el código de venta con el precio unitario. Cabe recalcar que para la agrupación visual solo se pueden utilizar variables de orden ordinal, no de valor nominal. Vamos a continuar y se nos despliega nuestra, se podría decir, especie de histograma, en donde tenemos la agrupación total de la tabla usando las variables que nosotros establecimos. Y ahora procedemos a agruparles. Vamos a irnos a crear puntos de corte y aquí vamos a crear los grupos donde queremos que se vayan agrupando nuestras variables. La posición del primer punto del corte va a ser en 1. El número de puntos de corte va a ser de 5. La anchura se nos da por defecto, como ven, y la posición del último punto va a ser 40. Le damos en aplicar y aquí tenemos nuestra agrupación de 1 a 991, de 1 a 1882, de 20 a 29 más o menos, de 31 a 41 y etcétera. Aquí tenemos nuestros valores 10, 18, 26, 34, 42. Damos en aceptar. Aceptar. Y esa es nuestra agrupación visual. Y ahora tenemos nuestra agrupación óptima. La agrupación óptima es algo ya más con fines estadísticos, pero la cual igual se la puede realizar. Vamos a la agrupación óptima y aquí tenemos que escoger dos variables. Agrupar las variables y optimizarlas con respecto a otra variable nominal. Escogemos producto, escogemos precio unitario, le damos a aceptar y vemos cómo se nos da como resultado el resumen de la agrupación. Aquí está nuestra agrupación óptima, el inferior que es de 10.000 y el superior que es 12.000. Aquí tenemos todos nuestros casos, todos nuestros registros, que en este caso son 50, y la manera que están agrupados óptimamente es 18, 13, 19. Total nos dan 50 registros. Eso es en cuanto a agrupación óptima. Eso es todo en esta segunda parte de la práctica que nosotros realizamos del SPSS. En el siguiente video vamos a realizar la parte final de nuestra práctica, la cual vamos a hablar específicamente de esta opción, transformar y calcular variable, que es una opción con distintas y diferentes opciones secundarias, las cuales cabe revisar más detalladamente. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias. En el siguiente video no se olviden transformar, calcular variable.